Buenas noches, bienvenidos a Consejo al Día, un nuevo espacio de información sobre todo lo que sucede en la capital colombiana, porque el Consejo le responde a Bogotá. Continúa la polémica por la construcción del metro en Bogotá. Los concejales opinan. Bogotá se raja en materia de seguridad, el hurto el delito que más preocupa. Bogotá está preparada para afrontar el virus del ébola, hoy en Consejo al Día. Comenzamos con un tema que ha generado controversia en la ciudad y es la construcción de su metro. Demos un vistazo a lo que opinan los concejales sobre el impacto ambiental, presupuestal y social del metro en la capital del país. Los concejales de Bogotá también opinan sobre el futuro del metro. La preocupación mayor en lo ambiental allí es qué sucederá con las aguas subterráneas y algunos caños que pueden verse afectados por las obras. Lo mismo que los materiales de escombro que terminarán después seguramente, si no le hacemos un buen tratamiento, en sitios que no son adecuados. Indudablemente con los recursos que hoy cuenta el distrito y con los que debe aportar la nación, no se puede construir ni siquiera la primera línea del metro, pero estos son propósitos de largo aliento como se han desarrollado en las principales ciudades del mundo que son más de 160 ciudades del mundo que tienen más de 7 millones de habitantes y todas tienen un sistema integrado de transporte que gira alrededor de las líneas del metro. Bueno, creo que un proyecto de esta naturaleza necesita garantizar un interlocutor que logre juntar los esfuerzos de la nación y del distrito. Si se fija, en este momento uno siente que el distrito está todo el tiempo buscando soluciones, presentando alternativas, como ya nos anunciaron que se iban a presentar para el tema de financiación, y la nación, digamos, se ha marginado un poco de su papel como coejecutor y pareciera más un veedor, un fiscal, un jefe, digamos, cuando los dos deben ser socios de un proyecto como este. Y un gerente nombrado entre la nación y el distrito, que le dé confianza a ambas partes, me parece que ayudaría mucho a buscar y a lograr ese trabajo en equipo, que es lo que necesita este proyecto. Antes de tomar cualquier decisión frente a la construcción de la primera línea de metro, los expertos aconsejan no solo mirar el tema presupuestal, sino también los beneficios que este traería. Uno de los retos que representa la primera línea del metro de Bogotá corresponde a las características del suelo de la ciudad, aspecto que según los expertos duplica los costos de la obra que se viene retrasando desde hace varias décadas. Sin embargo, manifiesta que antes de descartar la construcción por el elevado costo, es importante evaluar y contemplar los beneficios que traería el sistema a la ciudad y a los usuarios en materia de movilidad y calidad de vida. Yo creo que la discusión acerca del sistema de transporte para Bogotá no puede limitarse solamente al costo por kilómetro. Por supuesto que el costo por kilómetro es una premisa fundamental, hay que ver si somos capaces de conseguir la financiación, pero la discusión es mucho más grande. Yo creo que hay que hablar de calidad del servicio, pensando sobre todo en esa correlación que existe entre calidad de la movilidad y, como dije ya, competitividad a largo plazo y capacidad económica de la ciudad futuro. ¿Pero qué tan viable es la construcción de la primera línea del metro para Bogotá? En Consejo al Día les mostramos algunas de las opiniones de los precandidatos a la alcaldía para el año 2015. ¿Está Bogotá preparada para construir la primera línea del metro? Quizás esa es la pregunta que muchos ciudadanos se hacen por estos días después de que se conociera el último estudio de diseño del sistema. El informativo Consejo al Día consultó a alguno de los posibles candidatos a la alcaldía de Bogotá para las elecciones que se llevarán a cabo en el año 2015 y les preguntó si considerarían viable la construcción del metro. En función del recorrido, de los costos, del impacto ambiental, lo que más le conviene a Bogotá es un metro subterráneo o a superficie, o aéreo, o repartido. Pero ya parece que nos decretaron, entre comillas, que el metro tiene que ser subterráneo. Aunque la construcción del metro se convierte en todo un reto y una necesidad para la capital del país, es claro que no dependerá solo de una administración. Es una necesidad y hay que hacerlo. Pero se necesita una validación sobre los estudios. ¿Cómo así que pasó de 6 billones? La administración lleva 3 años hablando de que valía 6 billones y de pronto el estudio sale 15. Todo metro tiene un sobrecosto generante del 50%. Esto subiría a 22 billones de pesos. Hay que hacerlo, pero se necesita
hacer el proceso de validación. La construcción de esta primera línea no costará 7 billones de pesos como se había dicho inicialmente, sino que tendrá un costo de aproximadamente 15 billones de pesos, cifra que equivale al presupuesto de la ciudad durante un año. La propuesta que presenta Petro es de un metro subterráneo por 15.7 billones de pesos. Es una propuesta que hay que analizar, hay que mirar cuáles son los costos, hay que mirar si se necesita. Bogotá necesita un metro. Lo que necesitamos es saber por qué es en su totalidad un metro subterráneo, porque puede ser un metro mixto. Los residentes en Bogotá también dieron su opinión acerca de la construcción del sistema metro en la capital. Por su parte, los bogotanos tienen opiniones encontradas sobre la construcción de la primera línea del metro. Algunos manifiestan que es una necesidad que pide a gritos la ciudad, mientras otros creen que no hay recursos para financiar este megaproyecto. Que es una muy buena idea, demasiado buena idea, para que se descongestione un poquito la ciudad, porque es que vivimos muy congestionados y hay que mirar que hagan bien los procesos, que hagan bien las cosas y que no vayan a tener problema como tuvieron el problema con las trocales del Transmilenio. Estamos como quedados, ¿no? Con tantas cosas que se dice que se hacen y que no se hacen, con tantas promesas que nunca se cumplen. Yo creo que ya es hora como que se tome en serio a los bogotanos y se haga el metro. Lo hizo Medellín. Hay ciudades que llevan casi 80, 90, 70 años con un metro, porque Bogotá no. Bueno, pues primero que todo hay que revisar la planeación de Bogotá como tal, porque la estructura muchas veces no resisten los puentes, no resisten las vías, y la estructura, hacerla subterránea, pues tiene sus dificultades. Además hay una programación, por ejemplo, la avenida Cundinamarca, llevan más de 25 años diciendo que la van a construir y no lo han hecho. Entonces hay que pensarlo bien antes de tomar alguna decisión. La verdad, pues yo no creo que ese metro sea viable para acá, para la ciudad de Bogotá. Empezando pues, imagínate nomás con el Transmilenio, tanta vaina que se ve, tanta congestión. Entonces diría que el presupuesto para ese metro es pues una plata que, mejor dicho, demasiado. Entonces diría que no es viable. Pues pienso que pues no sería viable construir el metro porque es un caos esta ciudad. Y si lo van a construir, más construcción, más tancones, entonces no. Y si se llega a construir, quedaríamos en una deuda porque es mucho dinero que se va a invertir en eso y los bogotanos tenemos que pagar todo eso, esas inversiones que se van a hacer, ¿no? La pregunta que todos los bogotanos se hacen es ¿por qué sube la tarifa del SITP y el Transmilenio? El secretario de Hacienda responde el interrogante de los ciudadanos. ¿Cuál es el objetivo del recaudo del incremento en el pasaje de Transmilenio? El transporte sube en términos de reconocer los incrementos de la inflación acumulada de los años 2012-2013 y lo que va corrido el 14, y forma parte de la estrategia de aceleración de la implementación del sistema integrado de transporte público, en donde las otras medidas son financiar la chatarización. Esos recursos van a servir para acelerar la chatarización de los buses del transporte público colectivo. Hay que chatarizar o retirar del servicio 5.800 buses de aquí al mes de abril del año entrante. Simultáneamente, el pico y placa de los buses del TPC. Los buses del TPC ya deberían estar todos afuera. Lo que se va a hacer es irlo retirando gradualmente, acelerar el proceso. Y que Transmilenio organice los procesos de organización de las rutas, reestructure las rutas, para que efectivamente los buses del sistema integrado de transporte público se vayan dirigiendo a aquellas áreas donde haya mayor demanda. Con la puesta en marcha del carril exclusivo por la carrera séptima, son muchos los ciudadanos que aún no saben cómo funciona. Para otros, esta medida no soluciona la movilidad en este corredor vial. Consejo al Día se dio a la tarea de preguntarle en la calle a los ciudadanos cómo veían la implementación del carril exclusivo por la séptima. Pues tiene sus ventajas y sus desventajas, porque pues cualquier persona que utilice este medio de transporte pues se le hace fácil, pero el que sale de esta universidad o el que viene caminando por la calle y quiere tomar un taxi se le dificulta para tomar un taxi. Bueno, me parece que el monopolio que maneja Transmilenio pues hay veces es como muy injusto,
ya que pues ya uno no puede transitar en ningún lado, toca ir hasta otros lados para coger bus o taxi. Entonces me parece que es muy injusto que solo tengan ese carril para ellos. Efectivo, porque de todas formas transitan ahí todo tipo de bus y cuando están ocupados, pues el Transmilenio se abre para poder pasar los que están ocupando ese carril. Entonces se arma el trancón. Los concejales de la ciudad nos dieron su opinión sobre esta medida. Un estudio de la Universidad de los Andes ha indicado que efectivamente la velocidad en la carrera séptima a partir de ese carril preferencial ha aumentado 3 kilómetros. Eso es bastante positivo, es muy importante. Y que también la utilización del carril derecho por parte del transporte público ha aumentado de más o menos de un 36% a un 65%. Alrededor de 10.000 vehículos de transporte público dejaron de prestar su servicio como señal de protesta por la medida de pico y placa impuesta por el distrito. Transportadores de buses tradicionales protestaron desde el lunes por la medida de pico y placa que impuso el distrito para este tipo de vehículos. Dentro de las principales molestias de los propietarios de estos buses está no haber recibido el dinero que se les prometió por haber entregado sus vehículos para sumarlos al CID. El paro obligó a que la mayoría de los ciudadanos se movilizaran en Transmilenio y en el Sistema Integrado de Transporte. Así lo confirmó la Secretaría de Movilidad, quien manifestó un aumento en casi el 20% de la demanda en Transmilenio y de casi un 40% en el CID. Yo estoy a cargo desde la Secretaría de Gobierno de acelerar al máximo los acuerdos a fin de fortalecer ese sistema integrado de transporte público. El compromiso de los transportadores es: queremos fortalecer el sistema integrado de transporte público, y en ese sentido lo que ha pasado en estos 3 días es que se elevó el número de usuarios de 700.000 a 1.400.000. Hacemos una pausa en Consejo al Día. Al regreso, más información de interés para usted. No se vaya. Ubicada en el centro de Bogotá, esta casa de arquitectura neocolonial española es actualmente el lugar que alberga los más vivos debates del Consejo de la ciudad. Se trata de una edificación antigua que a mediados de este siglo funcionó como lugar de recogimiento de las religiosas de Cristo Rey. Durante mucho tiempo fue un claustro para monjas, estaban encerradas, y después se habilitó como una casa de patrimonio cultural de la ciudad. Al principio estaba ubicado en la Plaza de Bolívar, en el Palacio Líbano, junto a la Alcaldía Mayor. Después fue trasladado a distintos sitios y desde el año 1968 está ubicado acá en esta casa. La casa está abierta al público todos los días. Si está en Bogotá, no olvide visitar esta joya arquitectónica, patrimonio cultural de la capital colombiana. El hurto parece ser una constante cada vez mayor en la capital del país, o por lo menos así lo arrojó la más reciente encuesta de percepción de inseguridad y victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá. Le medimos el pulso a la ciudad para mostrarles las opiniones de los ciudadanos de a pie en lo que se refiere a la seguridad de nuestra capital, de quienes han vivido experiencias amargas y otras trágicas a causa de la inseguridad. Así opinaron los bogotanos. Ahora en cualquier momento te pueden atracar a ti o a los mismos clientes. Muchas veces uno tiene que estar encima de ellos, pendientes de las cosas. La verdad le falta mucha inseguridad por todo lado, de día, de noche. No hay seguridad para nada. Creo que ha desmejorado con años anteriores, administraciones anteriores. Se puede mejorar en la cultura, más que todo que la gente denuncie. Pues la policía no está en justo el momento, y aquí a que llegue uno llama, mínimo demoran 10 minutos en llegar al sitio donde lo roban a uno. Muy mal, es que la administración la veo muy mal, y ya empeorar el tráfico, los robos. Uno conoce muchos casos que roban desde los carros hasta caminando. Muchas veces uno ya sabe quiénes son los que roban, pero le toca a uno quedarse callado porque igual si uno dice algo, ¿quién lo protege a uno? Con una amplia participación se llevó a cabo el 6º simulacro distrital de evacuación, el cual buscaba evaluar qué tan preparada está la ciudad para enfrentar una emergencia. En cumplimiento con el 6º simulacro distrital de evacuación,
en el que participaron más de 2 millones de personas entre empresas, centros educativos, centros de salud, jardines infantiles, industrias, los sitios de comercio de toda la ciudad. El Concejo de Bogotá también dijo presente a esta actividad de vital importancia para la ciudad. La actividad inició a las 10 de la mañana con la evacuación del edificio por parte de los empleados en las filas organizadas al punto de encuentro previsto con antelación. Allí los brigadistas realizaron el conteo de los participantes y les dieron la explicación correspondiente de lo que se debe o no hacer en caso de una emergencia. Cabe resaltar que la mayor concentración de personas se presentó en Santa Bárbara, carrera séptima con calle 100, 72 y 32, el CAN, el Parque Nacional y la Plaza de Bolívar. Y pese al escepticismo de la ciudadanía, las autoridades de salud aseguran que Colombia sí está preparada para hacerle frente al virus del ébola. Bogotá y Colombia sí están preparadas para afrontar un caso de ébola, así lo aseguraron las autoridades migratorias y sanitarias nacionales, las cuales presentaron las medidas adoptadas por el gobierno nacional para hacer frente y evitar la entrada de esta enfermedad al país. Toda persona viajera, todos nosotros, cuando ingresa al país, es recibido con 2 preguntas de filtro, ¿cierto? Las preguntas son, ¿usted ha estado en Sierra Leona, Guinea o Liberia en los últimos 3 meses? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿alguien cercano a usted o alguna persona que usted conozca, ha estado en esos países en los últimos 3 meses? Si alguna de esas preguntas es sí, entonces pasa a una encuesta más exhaustiva que tiene 4 preguntas. Si es no, simplemente como la mayoría de nosotros que nos han preguntado al entrar, simplemente está descartado, no tiene ningún tema para qué seguir siendo indagado. Por esta razón, se vienen aplicando en los puestos de control migratorio un protocolo de tamizaje establecido por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. De acuerdo con la evaluación que se hizo con Migración Colombia, con la Cancillería, más o menos el tráfico de personas que venían de África, de esos 3 países, solo de los 3 países eran 250 a 300 personas. Y para ellas se desarrolló el protocolo de evaluación que está aplicando Migración Colombia en este momento, donde se le pregunta directamente a la persona del origen del cual vino y en el cual se diseñó ya el cuestionario, así como el formulario de visa que se está aplicando. Hay que tener claro que hasta el momento no se ha registrado ningún caso de ébola en el país. Casi 4 años después de que se contrataran las obras para ampliar y reforzar el hospital de Kennedy en un área de influencia de por lo menos 3 millones de personas, los trabajos están abandonados y el servicio de urgencias está en deplorables condiciones. En Consejo al Día investigamos al respecto. El concejal Horacio José Serpa del Partido Liberal denunció que la sala de urgencias del Hospital Kennedy funciona en un viejo parqueadero. Existe un árbol plantado en la mitad de la unidad de emergencias, no se cuenta con una buena infraestructura. Esto ocurrió debido a que la sala original fue demolida para abrirle paso a una nueva que supuestamente iba a estar lista en 18 meses. Le hemos solicitado al señor secretario de Salud que saque lo más pronto posible esta nueva licitación para que los bogotanos puedan contar con unas buenas condiciones de salud. Para conocer su postura frente a la grave crisis que atraviesa la sala de urgencias del Hospital Kennedy, Consejo al Día intentó hablar con el secretario de Salud, Mauricio Bustamante, pero no fue posible. Vamos a empezar un recorrido por todos los hospitales de Bogotá. ¿Cómo descubrimos lo del Hospital de Kennedy? Llegamos un día a la 1 de la mañana para ver cuáles eran las condiciones en que se recibieran los pacientes y fue desastroso. Con médicos de calidad y a muy bajos precios, el Hospital La Victoria emprende una vez más su campaña para ofrecer cirugías estéticas de manera segura. Con esta iniciativa se busca acabar con las llamadas clínicas de garaje que atentan contra la salud de los pacientes. Ese es un informe de nuestra periodista Isleni Ospina. Con descuentos de hasta el 40 y 50% en la realización de cirugías plásticas y estéticas, el Hospital La Victoria de la ciudad de Bogotá viene adelantando desde el mes de septiembre diferentes procedimientos quirúrgicos con el fin de aportar al bienestar físico y emocional de los pacientes. Realmente el programa de cirugía plástica en el Hospital La Victoria lo que busca es llevar a unos precios muy bajos, unos precios muy asequibles para este tipo de población, la posibilidad de mejorar su autoestima y mejorar aquellas cosas que de pronto y fundamentalmente en la población femenina pues le molesta de su cuerpo. Adicionalmente que vamos a brindar
con el respaldo del Hospital La Victoria y todo su grupo interdisciplinario de especialistas, anestesiólogos, cirujanos, etcétera, etcétera, brindar la seguridad de que la cirugía va a estar dentro de todos los rangos normales y que vamos a minimizar la posibilidad de eventos adversos. La idea es que los usuarios puedan acceder a la fase de valoración acercándose a las instalaciones del hospital, ubicado en el barrio La Victoria, diagonal 39 Sur, número 320 Este, o a través de la línea telefónica 372-5610, extensión 323, con el fin de iniciar su consulta de asesoría del procedimiento a realizarse. Continuamos en Consejo al Día. Durante 4 horas, niños y niñas de varios colegios de Bogotá discutieron junto a los concejales sobre su preocupación por los temas de movilidad, sociales y de educación. Veamos cómo les fue. Ha sido un trabajo conjunto de una comisión accidental que se creó junto con ellos, que son de los cabildantes estudiantiles, y esto genera este resultado de la presentación de un proyecto de acuerdo. Alrededor de 70 jóvenes de diferentes colegios de la ciudad se tomaron la plenaria del Consejo de Bogotá. Así sesionaron de manera conjunta jóvenes, estudiantes y concejales. Somos la representación de los estudiantes ante las diferentes entidades públicas. Nosotros fuimos escogidos en las diferentes entidades, llegamos a una localidad, quedamos como cabildantes, tenemos un encuentro en el Colegio Manuela Beltrán, donde se articulan unas comisiones, se escogen unos líderes de cada comisión, en las que empezamos a trabajar con las entidades de ambiente, de educación, de movilidad, de seguridad y de cultura. Es una experiencia súper enriquecedora, nos enseña a formarnos como personas para tener un mejor control social en nuestra ciudad. Continuamos en Consejo al Día, desde el Salón Comuneros, recinto de debate de los concejales en Bogotá. Cerca de 25 colegios en concesión que prestan un servicio a la población de estratos 1 y 2 a niveles familiares de baja escolaridad y a un 25% de estudiantes con dificultades de aprendizaje desaparecerán en el año 2015. Los colegios en concesión comenzaron ya hace 15 años, son 25 colegios y tienen más de 35.000 estudiantes. Representa el 4.4% de la población estudiantil y desafortunadamente hoy el alcalde sistemáticamente los quiere acabar. La administración y el alcalde Gustavo Petro, con un discurso ideológico, quiere acabar este tipo de colegios con un argumento retrógrado, sin tener en cuenta las bondades en calidad de vida y en educación de estos jóvenes. Muchas versiones existen sobre el tema de los colegios en concesión. El 95% de los concejales quiere que se siga prestando este servicio de buena calidad para los jóvenes. Creemos en los colegios en concesión. Nos parece que son importantes. De las cifras que se han registrado a través de la Secretaría de Educación, son de los 100 colegios que se registraron en las estadísticas, 22 de los colegios en concesión están en los primeros puestos. Ya que ese tema lo ha manejado muy mal la administración distrital. La administración del doctor Petro no puede esperar que los concejales aprobemos vigencias futuras para este tema que desborden nuestro periodo constitucional. ¿Pero qué dicen los padres de familia y los estudiantes? Estamos hablando de 40.000 estudiantes de colegios de concesión en Bogotá, aproximadamente 34.000 familias que en este momento nos encontramos en vilo realmente porque no tenemos una respuesta positiva a qué va a pasar con estos estudiantes. No hay garantías por parte de la Secretaría de Educación frente a lo que se va a pasar a partir del 2015, tampoco hay garantías sobre los cupos de los estudiantes, todavía no se ha firmado nada, la Secretaría tampoco nos da la claridad de que si continúan o no continúan los 25 colegios. Con el fin de revisar si la economía campesina y la productividad del campo de Bogotá están en crisis, el Consejo realizó un debate de control político a la Secretaría de Desarrollo Económico sobre este tema. La economía campesina y popular en Bogotá, una crisis humana, fue el nombre que llevó el debate de control político que se le hizo desde el Consejo a la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Tenemos un ejercicio del control de debate político, estamos advirtiendo, hemos llamado la atención al director del IPES, quien ha asumido rápidamente pues, la administración de las plazas de mercado, pero no es suficiente. Lo que nosotros necesitamos es que haya una inversión, que el presupuesto que está allí asignado realmente pues, llegue a las plazas, que sean atendidas las familias que viven de eso y que se pueda llegar a integrar lo que significan los barrios y las comunidades a estos lugares que hace unas décadas eran muy bien utilizados.
Según el concejal Diego García, se visitaron 19 plazas y se entrevistaron a 144 usuarios y comerciantes y como factor común encontraron plazas vacías, deterioro de las instalaciones y comerciantes ambulantes. Las plazas de mercado están en abandono, se están cayendo, están desocupadas. Esto que era una promesa que en el primer año de gobierno por parte del alcalde se dieron las razones suficientes para poder generar y contrarrestar lo que sucede en Corabastos, que hace la oportunidad del productor directo con el comerciante, pues hoy sencillamente son un abandono. Los actores de Colombia viven un drama laboral vergonzoso. Frente a esta problemática crearon un sindicato con el fin de hacer respetar sus derechos. El Consejo de la Ciudad los escuchó y los apoyará en su lucha por la dignidad laboral. En busca de un mejoramiento de la calidad social, económica y de vida de los actores en Colombia, el presidente del Consejo, Miguel Uribe Turbay, se reunió con el Sindicato de Actores de Colombia, en cabeza de la actriz Marcela Gallego. Estamos empezando a trabajar en varios aspectos. Uno es el tema con la empresa privada, otro es el tema con el Estado, que para nosotros es muy importante llegar a consolidar políticas, digamos, culturales que beneficien no solo al gremio de los actores, sino que propendan por el bienestar de la comunidad y el derecho que tiene la comunidad a ser partícipe de la cultura y a que se produzca cultura para ella y ella también poder producir cultura. Y tratar de llegar a unos ciertos acuerdos en cuanto a acciones que queremos nosotros emprender directamente con organizaciones del distrito y ganar adeptos para otras peleas o discusiones que queremos dar dentro del país, como lo de la cuota de pantalla y la profesionalización del actor. Este sector de trabajadores de Colombia le apuesta al apoyo de los concejales en su lucha. ¿Cómo podemos nosotros también apoyar que la cultura, que el teatro, que el cine y que todas las actividades culturales puedan llegar a todas las diferentes localidades de Bogotá? Vale la pena que el tema cultural y de la creación audiovisual, como se hablaba en la reunión, tenga más importancia en la ciudad. Se creó una comisión en la cual las personas que participamos en ella vamos a empezar a estudiar sobre los temas de cultura. Hacemos una pausa aquí en Consejo al Día. Ya regresamos con más noticias de Bogotá. La historia del Consejo de Bogotá data del año 1539, la misma fecha de fundación de lo que hoy es la gran urbe capitalina. La Cazueleta, Galería Sarrubla, el Palacio Municipal y la Casa de Cristo Rey son algunos de los nombres dados a las edificaciones donde ha funcionado el Cabildo Distrital. Era parte fundamental de la construcción democrática del país y en ese momento la tarea de los concejales era, como sigue siendo hasta ahora, tomar las primeras decisiones con respecto a la planeación de la ciudad. Hoy la Casa del Consejo se ubica en una hermosa casa colonial ubicada en un lugar estratégico de la ciudad. En la entrada, la gran plazoleta bautizada con el nombre de Luis Carlos Galán, en homenaje al caudillo liberal, le invita a conocer el Cabildo de Bogotá. El goce efectivo de los derechos de la población en discapacidad será una realidad en el Plan de Desarrollo Distrital de cada gobierno. Gracias a la concejal Jimena Toro del Partido de Unidad Nacional, se incorporó la política pública de discapacidad en el proyecto del Plan de Desarrollo Distrital de cada gobierno. Lo ideal sería que las 200.000 personas con discapacidad en Bogotá, que es lo que creemos que hay, este proyecto también va a tener un empoderamiento de los cuidadores, de las cuidadoras, de las personas con discapacidad, para que hayan esos mecanismos, para que se den cuenta que hay programas, que hay educación inclusiva. Este, que es un acuerdo de la ciudad, busca que las entidades del distrito presenten anualmente un informe al Consejo de la Ciudad. Ahorita el 4 de noviembre va a haber un cabildo abierto para que presentemos proyectos y programas y sean incluidos en el presupuesto del próximo año. Durante el debate realizado sobre la construcción de vivienda de interés prioritario en Bogotá, se evidenció que aún falta el 80% de las casas por construir. Las 76.000 familias que esperan su vivienda de interés prioritario y social en Bogotá, programadas en el Plan Nacional de Desarrollo, no verán su sueño realidad. Así lo informó el concejal Celio Nieves. La meta de las 70.000 viviendas no se va a cumplir a 31 de diciembre del año 2015, fecha de finalización del gobierno de la Bogotá Humana. Eso es lo primero. Lo segundo,
es que nosotros hemos venido reclamando que independientemente de los costos de la vivienda, bien sea vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social, las calidades de las viviendas sean de lo mejor para poder hablar de una vivienda digna para familias de escasos recursos económicos y que no terminemos construyendo y entregando unas viviendas que van a afectar incluso la salud y el ambiente de quienes van a vivir en esos espacios habitacionales. De 22.284 viviendas de interés prioritario, hay 9.278 viviendas que están en construcción, 4.412 se encuentran en proyecto de obra y 4.462 en trámite. Ahora llegó el turno de compartir con ustedes apartes de la más reciente emisión de Contraste, el programa de opinión donde el Consejo le responde a Bogotá. ¿Cómo ve usted la prioridad del metro en Bogotá? ¿Hay prioridad realmente para la ciudad, para los cabildantes, para la administración de Gustavo Petro? Digamos, yo creo que la necesidad que tiene la ciudad, no solamente en el presente, sino a futuro, es fundamental. Uno de los grandes errores que ha padecido nuestra ciudad es que no hemos tenido planificación a largo plazo. Nosotros nos hemos dedicado a apagar incendios, a atacar contingencias, no estoy hablando de la administración actual, estoy hablando desde hace mucho tiempo, y el metro es una apuesta a largo plazo que si no lo empezamos a hacer ahora, la discusión simplemente se va a seguir complicando y la situación va a ser más compleja a futuro. Para dar una cifra que hoy en día, digamos, está cada vez más socializada y que cada vez más gente conoce, hoy en día la troncal de la Caracas, que es la troncal que más personas mueve en Bogotá y en todo el país, la cifra es de unos 45.000, 50.000 pasajeros hora sentido. Es una cifra que es impresionante por sí misma, pero que va a seguir subiendo, es el punto. A medida que crece la economía de la ciudad, a medida que crece la demografía de la ciudad, la demanda por el transporte va a seguir subiendo. Hoy mueve 50.000 o la demanda 50.000, luego serán 55, 60, 70, 80.000. Mire el caso de lo que estamos viendo hoy en Bogotá, justamente un paro de unos transportadores, pequeños transportadores, y en esa medida uno se pregunta hasta dónde la ciudad puede seguir resistiendo lo que significa el caos en movilidad. Miguel, antes de darle la palabra, este programa es iniciativa del Consejo, por supuesto, pero en cabeza suya también es que estamos saliendo al aire y darle las gracias por esa oportunidad. ¿Cómo ve usted este tema? Muchas gracias, Hassan. Efectivamente, el Consejo de Bogotá quiere ofrecerle un espacio a la ciudad para debatir los temas de la capital, en el que participen los cabildantes de todas las bancadas y donde con expertos e invitados podamos generar opinión en nuestra ciudad. Pero mire, básicamente el Metro de Bogotá. Yo creo que hay un consenso mayoritario sobre la necesidad del metro. Desafortunadamente, durante muchos años, por diferentes razones, no pudimos iniciar nuestra primera línea. Yo como bogotano, como concejal, pero además convencido de eso, creo que Bogotá necesita iniciar lo más rápido posible la línea de metro. Pero también considero que si no lo hacemos en el momento adecuado, podemos cometer un error irreparable para la ciudad. ¿El momento adecuado es cuál? ¿Este es el momento adecuado? Entonces, yo considero que han avanzado, creo que la ciudad realmente ha avanzado de una manera significativa. Esta administración pues cumplió el propósito de contratar los estudios de ingeniería de detalle y considero que es de pronto de los trazados más serios que se han planteado en los últimos años. No puedo descalificar ni mucho menos los estudios de geotecnia, dicen los expertos que son muy bien hechos, no lo sé, pero lo que considero es que todavía hay más preguntas que respuestas y que creo que es legítimo el debate. Concejal, ¿usted cómo ve lo que está pasando? Porque mire, hablamos de metro, pero hablar de metro no es simplemente de una política en Bogotá que es necesaria, es que estamos atrasados frente a toda América Latina. Sí. Una ciudad de 7 millones de habitantes y no tiene un sistema como este, muchos se preguntan, pero bueno, ¿y aquí qué fue lo que pasó? ¿Cómo ven los transportadores ahora en la calle haciendo protesta? No, pues sobre los transportadores yo creo que el señor Alfonso Pérez, que está liderando el paro, debería hacer una autocrítica pública, porque él fue el que negoció el paro con Samuel Moreno en el año 2010, y allí concibieron un modelo rentista de inclusión de los pequeños transportadores que condujo a la quiebra de Egobús y de Ecobús que hoy está padeciendo la ciudad. Y allí hay responsabilidad compartida de Samuel Moreno y del señor Alfonso Pérez, que ahora está liderando el paro. Pero quiero decirle lo siguiente, yo no comparto la apreciación del profesor Eduardo Behrens por lo siguiente. Yo creo que Bogotá
sí ha tenido planeación de largo plazo en este tema. Incluso desde el primer estudio, Eduardo, de YAICA, en la primera administración MOCUS, allí se diseñó un concepto de sistema integrado de movilidad para los próximos 25 años que incluía el metro, los trenes de cercanía, los buses articulados o los sistemas de buses, ¿no? y los distintos modos, incorporando un elemento que me parece que es importante, que es la multimodalidad y la integración, ¿no? Y eso luego se reiteró en el Plan Maestro de Movilidad de Lucho, se concibió en tiempos de Peñalosa cuando concibió el Transmilenio, o sea, todo ese proceso y ha venido. todo el tema de ciclorrutas, y luego se reiteró con el decreto del propio Samuel Moreno cuando, delineó el sistema integrado de transporte. Y siempre en todos se ha coincidido en que el metro es uno de los componentes del sistema integrado de transporte. Y yo creo que la ciudad no solo tiene que avanzar en metro, ¿sí? A riesgo, además para curarnos en salud de no caer en el mito del metro como la gran solución al problema de movilidad de la ciudad. Ahí es donde voy. O sea, el metro es un componente del sistema integrado y es una solución parcial a los problemas de movilidad que tiene la ciudad y a la obligación que tiene la ciudad de garantizar el derecho a la movilidad. Luego, entonces, yo creo que por supuesto no hay que aplazar el metro, no hay que aplazar el Transmilenio, ni la troncal de la Boyacá, ni las troncales subsiguientes. Yo creo que la gran equivocación de Simón Gaviria es volver a traer el falso dilema que Eduardo ha señalado entre Transmilenio versus metro y avanzar en un sistema integrado que incluya. Ya le doy la palabra para que usted pueda contestar al secretario. Qué placer, gracias por estar acá. Muchas gracias, Hassan. Mire, usted ha dicho algo muy interesante, porque aquí ya están poniendo las posturas de lo que significa el metro, pero es que esto es de presupuesto. Y en lo que se ha visto, Bogotá pues tendría que poner un porcentaje, pero la nación un 70% más o menos. Usted también ha hablado de algo que me parece fundamental y es como una reestructuración de esa política de financiamiento para el metro. ¿Usted cómo ve en la prioridad de la administración del alcalde Gustavo Petro este tema, que es vital? Mire, este tema es vital. Para esta y para las futuras administraciones, cualquiera que ella sea. El tema bogotano, y estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo, Bogotá no ha tenido una planificación de largo plazo en el sentido no de que no hayan habido los estudios y que no hayan habido las propuestas y que no haya habido un consenso sobre cómo hacer algunas cosas. El problema de la planificación de largo plazo es que no es solamente tener los proyectos, es financiarlos. Y a Bogotá lo que lo ha matado en el largo plazo es que siempre le han dicho, ahorita no hay plata, espérese. Y ese espérese lleva 60 años. De hecho, después de YAICA, eso se debió haber planteado hace 10 años, haber empezado la primera línea, ya la tendríamos. Pero entonces, ¿cómo? Aquí dice el concejal Sanguino algo interesante, dice, mire, esto ya venía. O sea, sí, esto claro, ya venía. Pero si usted me venía permite... y tiene cambios, perdón Antonio, venía y tiene cambios en términos de qué se ha dicho y por dónde van las líneas. Hace 4 años hubo una propuesta con un estudio de mercado de por dónde ir la línea. Ahora que se hacen los estudios de ingeniería básica, se profundiza sobre cómo es el tema de la línea y a qué profundidad se debe hacer, y por eso la conclusión es subterráneo. Vamos a ampliar ese tema porque tengo que ir obligatoriamente a una pausa y volvemos de inmediato aquí. Contraste, el programa del Consejo de Bogotá de opinión y debate sobre todos los temas. Hoy hablando de algo crucial, movilidad y el metro en Bogotá. No se vayan, ya regresamos. Estamos desde el viernes 24 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre aquí en Bogotá. Después de 6 años, como te comentaba inicialmente, Mickey y Minnie vienen emocionadísimos. De verdad que no tienes una idea cómo están brincando de alegría por no solamente volver a estar aquí en Bogotá, sino por escuchar todos los aplausos y ver todas las sonrisas de niños, chicos y grandes, porque además recuerda que Disney on Ice es para niños de 0 a 99 años. Aquí en el Coliseo, el Campín, ya están las boleterías, ya están las taquillas puestas para que de verdad no se lo pierda absolutamente ninguna familia de Colombia y tampoco de Bogotá. Los esperamos aquí desde el 24 hasta el 2 de noviembre.
Y por sexto año consecutivo, el Salón del Ocio y la Fantasía Sofa, que se realiza en Corferias, recibió a 2 expertos en doblaje como Alfonso Obregón, voz en español del personaje Shrek y la del querido Bugs Bunny, así como Laura Torres, quien dobla la voz de personajes como Goku y Gohan en Dragon Ball y Tommy Pickles en Aventuras en Pañales. Los dejo con las mejores imágenes de Sofa 2014. Cerca de 120.000 personas visitaron la 6ª versión del Salón del Ocio y la Fantasía, entre ellos los expertos en doblaje actoral. Hay talento, hay mucho talento. Tal vez necesitaríamos un poco de dirección, el saber cómo, ¿no? Los secretos, pero a mí me parece que en Colombia hay muchísimo talento y que, como dijo Alfonso, y creo que me parece un punto importante, el doblaje debe estar hecho por actores. Fueron 4 días en los que los fanáticos y curiosos disfrutaron de una de las plataformas más importantes de Colombia en materia de gestión cultural alternativa. Un cariño especial a la película esa donde hago una cebra que dice, aquí voy a estar todo el día. ¿A quién esperaban? ¿Al conejo de Pascua? Pues no, soy yo el conejo de la suerte. Y ya, órale pa' su pantano, órale, sáquese pa' su pantano. Bueno, les voy a decir que soy Tommy Pickles, soy un bebé chiquito que les manda muchos besos. También soy Shin-Chan, ¿qué pasó? Huesos, ¿cómo estás? El Boogie de las pompas también les mando. También soy Alice de la Corporación Umbrella. Y también soy Goku y les mando muchos kamehamehas. Adiós, amigos. Y hasta aquí esta emisión de Consejo al Día. Nos despedimos desde la Biblioteca Carlos Lleras Restrepo. Recuerde que el Consejo le responde a Bogotá. Hasta pronto.